noches, amigos y amigas del Arriero. Como todos los jueves a las 10 de la noche estamos acá por La Mula TV. Y el día de hoy vamos a tener dos invitadas, Mariana Eguren y Carolina de Belaunde, con quien voy a conversar sobre un documento que ellas han producido, una investigación para el Instituto de Estudios Peruanos sobre el tema de la escuela peruana y las visiones que se construyen del país y de la misma escuela en el segundo y tercer bloque. Pero antes quería comentar el tema de la semana. El tema de la semana es la anunciada, todavía no presentada, pero anunciada solicitud de un indulto para el expresidente Alberto Fujimori, que como todos sabemos está preso por graves delitos contra los derechos humanos y contra el patrimonio del Estado, delitos de corrupción por los casos Cantuta, Barrios Altos y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Este anuncio ha movido toda la escena política, ha zarandeado a todo el escenario político y hemos tenido, incluso hace un momento acá en el programa de Pedro Salinas, una entrevista muy picante con José Luis Ardón, que es uno de los defensores del indulto. Yo quería hacer un comentario sobre el tema. Me parece que, en primer lugar, el indulto es una institución arcaica, a mi entender, tal como funciona en el Perú. El hecho de que el presidente de la República, sin necesidad de rendir cuentas a nadie, pueda indultar a alguien, me parece una cosa absolutamente arcaica, una herencia monárquica y que tendría que regularse mejor, tendría que funcionar de otra manera. Pero para que eso pase, pasarán seguramente muchos años. Ahora, en relación al tema de Alberto Fujimori, hay varias cosas que decir. En primer lugar, se dice que Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal, pero hasta ahora nadie nos lo demuestra. Nos enseñan fotos, sale su médico, que además es un conocido parlamentario y ex ministro de Salud, el doctor Aguinaga, además responsable de este tema de las políticas de esterilización, o sea, no precisamente una autoridad en la materia, y nos dice que Fujimori tiene que irse a su casa. Salen sus hijos, dicen una cosa, y diversos editorialistas han señalado que posiciones a favor y en contra. Algunos han dicho que, bueno, ya hubo justicia y entonces ya pasaron varios años de que Fujimori esté en la cárcel y bueno, que se vaya a su casa, ¿no? Lo que me parece que es pues un insulto en primer lugar, a la memoria de sus víctimas y en segundo lugar, a la justicia misma en el Perú. Fujimori tiene una sentencia y tiene que cumplirla. Si se probara que tiene una enfermedad terminal, podría irse a su casa en algún momento, sin duda. Pero ese no es el caso. Y de otro lado, como bueno, no ocurre acá, pero en otros países, cuando hay indultos, lo primero que tiene que hacer el candidato al indulto es reconocer que cometió los delitos y además pedir perdón. Y eso no está en el horizonte ni en la mente del fujimorismo, que al contrario sigue reivindicando lo que fue el gobierno y esos 10 años de corrupción, autoritarismo y crímenes que vivimos y sufrimos los peruanos y peruanas en los años 90. Sin duda, el presidente Humala solito se metió en un callejón que esperemos que tenga salida, porque él fue con sus declaraciones quien terminó animando al desafiar a los fujimoristas y en particular a la familia Fujimori cuando dijo: yo no sé qué quieren los fujimoristas si es que finalmente no presentan ningún pedido. Bueno, parece que lo van a presentar, dijeron que el viernes, ahora se dice que probablemente la próxima semana, pero el hecho es que el indulto, el pedido, va a llegar en algún momento al presidente de la República y no es un asunto meramente técnico. Hay consideraciones políticas que seguramente van a estar en la agenda y que las han planteado líderes de opinión de diversos sectores, desde Carlos Tapia, del lado de la izquierda, hasta gente de centro derecha, ¿no? Que han planteado que hay consideraciones políticas que el presidente tendrá que tomar.
En mi opinión, el presidente lo que tiene que tomar en cuenta en primer lugar es la magnitud de los delitos, la responsabilidad de Fujimori frente al Estado y a los ciudadanos y a la nación que él tuvo que liderar durante 10 años, y no creo que haya un indulto. No creo que finalmente el presidente indulte al expresidente Fujimori, pero podrían haber soluciones negociadas, podrían haber transacciones, podría declararse alguna fórmula de arresto domiciliario, ¿no? Alguien me decía, bueno, pero eso no existe tal como... No pueden mandar a alguien a su casa permanentemente, pero ya sabemos que en el Perú lo que no existe se inventa, se improvisa y se termina convirtiendo en norma. Cuando Alberto Fujimori fue extraditado y fue llevado a la base de la DIROES, nadie pensó que esa iba a ser su celda y terminó convirtiéndose en su celda. Así que muchas veces pasan esas cosas en el Perú, pero esperemos a que si se presenta el pedido, el presidente Ollantumala entienda que aprobarlo sería un retroceso más de este gobierno en relación al tema de los derechos humanos. Bueno, dicho esto, nos vamos a una pausa y volvemos con Marianne Uren y Carolina de Belaunde para conversar sobre la escuela y qué cosas se está generando desde la escuela, tanto en profesores como en los alumnos. Volvemos en un instante con la entrevista. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que sé con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano.
amigas, estamos nuevamente en El Arriero y ya se encuentran con nosotros Mariana Uren y Carolina de Belaunde, investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sé que es una hora a veces un poco complicada. Mariana y Carolina acaban de publicar el documento de trabajo de lo colectivo a lo individual, las relaciones Estado-sociedad según la escuela peruana a inicios del nuevo siglo. El título es bastante largo yo lo leí porque lo encontré creo que en el Facebook del IEP y lo leí de un tirón, ¿no? Me llamó mucho la atención este acercamiento a las ideas que se están generando desde la escuela sobre el Perú y también de la misma escuela, ¿no? Bueno, el IEP trabaja el tema de educación. ¿Por qué le interesa en revisar esta idea, además comparando con el trabajo que Portocarrero y Oliart hicieron hace 20 años, quizás o más, de la mirada crítica, de la idea crítica del Perú? El trabajo surgió en el marco de una serie de investigaciones que tenían como uno de los temas importantes los conflictos sociales y la actitud, la relación del ciudadano común, digamos, con los conflictos, ¿no? Que tanto se aprobaban como una manera de tratar de solucionar demandas. Y en ese marco general surgió la idea de hacer un estudio centrado en la escuela, ¿no? Y bueno, en el camino el estudio fue yendo por muchos lados y finalmente terminó con solo una pequeña parte que se refiere al tema de los conflictos. Nos pareció importante entrar de una manera un poco más general, ¿no? Finalmente, ¿cómo es que se está viendo el Perú desde la escuela? Y para eso era necesario retomar esa referencia del estudio de Portocarrero y Oliart, ¿no? Que ha sido siempre uno de los estudios más importantes para entender cómo es que se veía el Perú desde la escuela, qué imagen se construía en el Perú, en la escuela del Perú, ¿no? Del país. Ahora, ese discurso que recogí este trabajo de Gonzalo y de Patricia Oliart se hace en una época donde más la influencia del marxismo y del discurso marxista en general en el magisterio peruano era enorme, ¿no? Y era una época además donde había proyectos de transformación social, donde la idea de revolución y la lucha contra el imperialismo estaban muy presentes. Pasados 20 años, ¿cuáles son las diferencias que ustedes han encontrado con esta imagen donde además el imperio incaico era algo así como el pasado ideal y el futuro deseado incluso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que sigue vigente en la escuela pública peruana es algo que decía Flores Galindo justamente sobre el pasado incaico, ¿no? Que se hagan las investigaciones que se hagan al respecto y digan los historiadores muchas cosas nuevas, siempre el incanato va a ser visto como esta manera en la cual todos son iguales, había un trabajo colectivo importante por el bien de la sociedad y un poco, es cierto, está muy presente en la idea crítica del Perú que recogieron Portocarrero y Oliart, y nosotros también lo vimos, pero fue muy marcado en Ayacucho. En Ayacucho sí, este estudio recoge las percepciones de maestros y de alumnos en Lima, en un grupo importante de Lima y en Ayacucho. Y lo vimos más en Ayacucho, no tanto en Lima, ¿no? En Lima surgía esta imagen idílica del incanato, sí, pero no con tanta fuerza como lo tienen en Ayacucho, ¿no? Y esto, bueno, el estudio no profundiza en por qué se produce esto, pero
¿Qué interpretación se puede dar a que en Ayacucho todavía se mantenga esta idea y que en Lima la cosa se haya diluido, aunque sigue presente, ¿no? Como una sociedad igualitaria o como el mejor momento de la historia del Perú? ¿Qué lo explica? Yo creo que es un poco lo que dijiste anteriormente, ¿no? Es en este artículo que tiene Carlos Iván de Gregori sobre la revolución de los manuales, decía pues cómo estos manuales, estos antiguos manuales de la Unión Soviética habían inundado sobre todo las universidades y de provincia, claro, ¿no? Entonces creo que esa imagen puede ir por ahí la respuesta, y también porque por esta identificación del incanato con lo andino, ¿no? Esto es lo andino, esto es lo nuestro, entonces por ahí puede ir la relación de que aparezca más fuertemente en Ayacucho que en Lima. Ahora, también me parece, por lo que leía, que se mantiene esta idea de que somos un país rico. Sí. Pero hay un cambio ahí, o sea, ya no solo son los recursos naturales, sino algo más. Sí, eso fue bien interesante, ¿no? Esta idea del mendigo sentado en el banco de oro se mantiene, y se mantiene en Lima y en Ayacucho entre maestros y alumnos, pero surgía sobre todo entre los maestros, o sea que probablemente sea un efecto de ciertos programas de capacitación, ¿no? Ciertos cambios en el currículo. Surgía fuertemente la idea de la riqueza que encierra la diversidad, ¿no? El Perú es un país diverso culturalmente, ¿no? Y esa diversidad es una riqueza, no es solo la riqueza de los recursos naturales, ¿no? Que podría ser la principal, pero lo otro también es una riqueza. Pero había sus matices, ¿no? Mientras que esa diversidad en Ayacucho claramente es algo positivo y que de alguna manera no recibe la atención que debería por parte de un Estado centralista que tiene políticas homogenizadoras. En Lima, de alguna manera, la diversidad, a pesar de que en discursos se reconocía como algo valioso, finalmente terminaba siendo un obstáculo para tener un objetivo, un norte común como país, ¿no? Como que la heterogeneidad, ¿no? Como problema, digamos, ¿no? Más que Exacto. como oportunidad. Ahora, ¿cómo es que entra este discurso? No lo digo por el estudio, pero por otros trabajos que ustedes han hecho. Porque además el trabajo no se ha hecho ya hace un par de años. Sí, el trabajo de campo es del 2005 en realidad. Claro, sí. y si bien ya había este discurso de la diversidad, no había este boom que está vinculado más a la gastronomía y otras cosas. Sí. Eso pensábamos justo ahora, que sería interesante ver cómo aparece este discurso. O sea, estamos seguras que en Lima aparecería de todas maneras. Justamente ahora decíamos, este es un estudio pre-Gastón, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería post-Gastón en Lima? Creo que sería bastante diferente. No sé qué tanto en Ayacucho, ¿no? Claro, ahora, yo lo que me preguntaba era, pero estas ideas no necesariamente están entrando por los contenidos curriculares. Sino por ¿qué son los medios? Mire, el tema de la diversidad, primero que estaba entre profesores y no entre alumnos, okay, ¿no? Lo que me hace sospechar que los medios no eran lo más importante. Y yo creo más bien que tiene que ver con capacitaciones, ¿no? Ajá. Con capacitaciones que en ese momento ya dejaban de ser estas capacitaciones, digamos, bien sistemáticas desde el Estado, sino y empezaban a ser, digamos, talleres que se impartían desde universidades o desde institutos pedagógicos a los profesores en diversos temas y sin mayor control, digamos, del Estado. Y sospecho que el tema de la diversidad y el multilingüismo, ¿no? Y la riqueza cultural entraba un poco ahí, y tal vez como un poco también como discurso reivindicativo, ¿no? Yo creo que iba por ahí, no necesariamente estaba dentro del currículo, pero sí ligado como que a la esfera educativa. Otra idea que aparece es el tema, sobre todo desde Ayacucho,
y me ha llamado la atención porque es un tema que uno ve en otros campos también, que es esta idea de el centralismo como uno de los grandes problemas, y Lima, que es una suerte de monstruo que y de aspiradora que se lleva todos los recursos. Sí, perfecto, ¿no? esa es la imagen, ¿no? Sí. ¿no? Y ahí está el poder, ¿no? O sea, Lima es el poder y así es percibido. ¿Los estudiantes de Lima, los profesores de Lima, tienen una mirada sobre este problema o no aparece, digamos? No, el centralismo es un problema esencial del país en Ayacucho, ¿no? Entre los profesores y los estudiantes de Ayacucho. Digamos, Lima se asocia con élites, con poder, con gente con dinero, y en los casos donde había el discurso más extremo, con imperialismo, con servir a potencias imperialistas. ¿no? Pero eso sería, digamos, como que un derivado de la antigua idea crítica, ¿no? Sí. Donde estaba muy fuerte esta idea del imperialismo y esta idea de la expoliación de nuestros recursos, ¿no? Sí, sí. ¿Sería eso? Que en Ayacucho se mantiene, pero digamos que el énfasis ahora está más en Lima, ¿no? O sea, se ve más claramente, digamos, al enemigo en Lima y no a la potencia extranjera imperialista que puede estar más lejos, sería ¿no? también interesante ver, conversábamos también con el tema de las minas, cómo se ve esa idea, ¿no? Del foráneo que se lleva los recursos, ¿no? Claro, yo estaba pensando, yo creo que esto es un efecto de la descentralización, además. Es una hipótesis para algún estudio, que ojalá en el IEP, porque por lo menos yo que trabajo hace 25 años en las regiones, digamos, percibo que el discurso anti-Lima ha ido creciendo, ¿no? Y a la vez me preguntaba, claro, si leen esto los amigos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que están promoviendo la introducción del tema minero con otra perspectiva, se pondrían a llorar, porque igual sigue apareciendo esta idea tan fuerte de que se llevan nuestros recursos. Sí. Pero en este caso es como que el intermediario es el malo, Lima como intermediario del poder. Claro, Sí. y no solo se llevan los recursos, ¿no? También había intervenciones en las que señalaban que vienen a trabajar a Ayacucho, ¿no? ¿Por qué no están los ayacuchanos trabajando como directores de ONG o como esto, como el otro? Si hay tantos profesionales capaces, ¿por qué tienen que venir de afuera, ¿no? O porque tienen que venir a capacitarnos si no conocen el contexto, ¿no? Esa idea también. Eso es muy fuerte. Bueno, supongo que en otras regiones también aparecería, ¿no? Yo lo he vivido personalmente en Cusco cuando he trabajado ahí, Sí. ¿no? O sea, el limeño es visto además como un competidor competitivo, que por tanto te va a quitar el espacio. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos con Mariana Euren y Carolina de Belaunde para seguir conversando sobre este interesante estudio sobre las relaciones Estado-sociedad según la escuela peruana. Dejo ahí el título nomás. Volvemos en un momento. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena.
a todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Volvemos al arriero con Mariana Eguren y Carolina de Belaunde. Quería preguntarles sobre el tema de los maestros y la autopercepción que tienen, pero me había olvidado de un tema más, el tema de la desconfianza, ¿no? Y esta imagen de la corrupción, que además tiene un sentido mucho más amplio del que trabaja el programa de Proética, ¿no? No es solamente el tema de los recursos públicos, es como que todo lo malo, ¿no? Y esta idea de que hay muy poca solidaridad, cada uno se resolverá sus problemas por su lado, cada uno tira para su lado. Esto aparece en muchos estudios, ¿no? ¿Cómo se expresa en el caso de la escuela, ¿no? Tanto en Ayacucho como en Lima? Bueno, primero que nada, el contexto, digamos, político, social en el que se hizo el trabajo de campo para este estudio era durante el gobierno de Toledo, en una época en que realmente se sentía, ¿no?, la crisis de manera bastante fuerte. Y en el que habían dado la emergencia educativa. Claro. Había el contexto de emergencia educativa, o sea, era como que todo está mal, ¿no? Y bueno, mucho de lo que surgía en el discurso de los maestros y de los estudiantes era esta evidencia, ¿no?, de que los vínculos entre las personas ya no eran pues vínculos sólidos, que no podías confiar en nadie y siempre se hacía referencia a las autoridades, ¿no? O sea, si no puedes confiar en las autoridades, si el presidente hace esto, si los ministros hacen esto, si los congresistas hacen eso, ¿ya qué nos queda a nosotros, no? Ellos son como que deberían ser modelos de comportamiento y son todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera esta desconfianza se concretizaba, se veía de manera bien directa en el tema de la corrupción, que justo también lo conversábamos con Carolina antes de venir. Es esta manera de entender la corrupción, que no es el funcionario público que aprovecha su poder o que usa mal los recursos, sino es actuar de mala fe más o menos en cualquier ámbito y cualquier persona, ¿no? Y que conforme hablaban un poco más, tanto los profesores como los estudiantes, terminaba trasluciéndose que en realidad lo que más preocupaba era no salir ganando de ese sistema corrupto, ¿no? O sea, ¿por qué los demás ganan y no yo? Ya se asume que corrupción va a haber, pero por lo menos algo me debería a mí tocar en ese sistema, ¿no? Ahora, cuando uno lee todo el texto, la sensación es que la escuela es el espacio de los perdedores. Sí. ¿No? Es bien... Es un poco
Yo creo que es una deprimente. de las Sí. distinciones principales con esta imagen de la idea crítica, ¿no? La escuela, en donde era un espacio de ideología un poco politizado, se convierte en el centro. O sea, la escuela es el centro de las críticas, ¿no? Y eso lo ves muy claro en los alumnos, ¿no? En todas las conversaciones con los alumnos. Finalmente la escuela es una de las primeras relaciones que ellos tienen con el Estado, ¿no? La escuela pública. Y ven en este servicio que les brinda el Estado una estafa, ¿no? Y critican mucho a sus maestros, critican al Ministerio de Educación porque no les ayuda a lograr el objetivo de entrar a la universidad o de insertarse laboralmente. Ahora, pero es como que estuvieran atrapados, porque hay varias afirmaciones, ¿no? Que dice, estamos pésimos, en el estudio el Perú está pésimo, hay falta de educación, o sea, la imagen es bien negativa, pero no se perciben ideas o vías de decir, bueno, por acá habría que ir desde el lado de los estudiantes, o es asumir que esto está dado y así vamos a seguir siempre. No, justamente es la crítica hacia la educación que ellos reciben, y esto es muy fuerte, bueno, en Lima también, pero sobre todo en Ayacucho, pero es el camino también. O sea, la educación es la vía de la movilidad social. Claro, pero esa percepción también existía hace 30, 40 años. Pero no sé, mi impresión es que es una mirada corrosiva, puede ser muy certera de lo que está pasando, pero es bastante corrosiva porque uno no percibe, bueno, cómo salimos de esto, ¿no? Y ahí hay un tema también que a mí me llamó la atención, reconozco mi ignorancia en la materia, que es el impacto que tuvo los cambios en el sector educación y en el rol del maestro, ¿no? Que antes era el actor central, y con estos cambios que se hicieron en los 90 pierde ese papel. ¿Por qué se produce esto? Sí, eso ha sido un golpe terrible para los profesores, ¿no? Digamos que sobre todo para los profesores en provincia, llegar a ser profesor significaba pues conseguir todo un estatus de profesional, ¿no? De persona respetada, finalmente de alguien que maneja cierto saber, el saber escolar, que es un saber importantísimo para lograr ciertas cosas en la sociedad, y que lo dispensan a discreción, ¿no? Ellos son los transmisores de este saber. Conforme el sistema educativo fue ampliando su cobertura, cada vez los profesores tuvieron menos calidad, porque no había manera de lograr tantos profesores con una formación adecuada, ¿no? O sea, eso viene de mucho antes. El tema es que esto no era muy visible, porque si uno miraba antes de los 90, si uno miraba la escuela con un ojo crítico, lo que más saltaba eran los problemas de relaciones entre maestros y alumnos, ¿no? El autoritarismo, el ser vertical, la jerarquía, la violencia. Pero a pesar de eso, el maestro era un héroe cultural en los Andes, ¿no? Sí. Era el que traía la verdad, el conocimiento. Exacto, el que había logrado ser profesional, el que había dejado de ser un campesino, un hijo de campesino, ¿no? Claro. Y en ese sentido tenía un prestigio, ¿no? Ahora, con estos cambios que empiezan a hacerse en los 90, que son cambios, digamos, totalmente bien intencionados en el sentido... Explícanos los cambios, porque yo estoy seguro que mucha gente no los tiene en la memoria. Básicamente se trata de un conjunto de cambios impulsados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, que no se dan solo en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Uno de cuyos puntos esenciales es una reforma curricular que ponga al alumno en el centro de la escuela, ¿no? Ya no es el maestro el que transmite los conocimientos y la fuente única del saber, sino que los alumnos construyen sus conocimientos, conectan lo nuevo con lo que ya saben, se valora lo que traen de su casa, digamos, no solo lo escolar, un poco en esa onda, ¿no? Puede ser, como te digo, muy, muy bien intencionado esto, ¿no? Pero el tema es que el piso sobre el cual se movía el profesor es sacado
prácticamente de golpe, ¿no? Y se le pide que deje de ser la autoridad en el aula, la imagen del saber, para ser, con esas palabras, un facilitador. Que deje de dictar clase. Claro. Claro, que es bajarlo de categoría, digamos. Absolutamente. En su imaginario. Absolutamente. Y eso trae una serie de consecuencias pedagógicas que vemos nosotros en otros estudios que hemos hecho ya mucho más educativos, digamos, pero tiene sus consecuencias también en este desaliento del gremio docente con respecto a su profesión, ¿no? Porque si ya no ganaban muy bien, porque ya los sueldos no eran buenos, si ya no se lograba esa gran movilidad social, pero todavía se mantenía pues cierto prestigio, el estatus, ¿no? digamos. Claro, y ya sin eso, o sea, sin ni siquiera tener el estatus en el aula, ¿no? Porque ya ni siquiera eres una imagen de respeto y de autoridad para tus 30 o 40 alumnos. Ya, ni para sus padres de familia, ¿no? Y ahora eso está acentuado con el tema de las evaluaciones, ¿no? Claro, eso lo comentamos en una de las pausas, ¿no? Las evaluaciones ponen en evidencia el desastre de la educación y la debilidad de los maestros. Pero ¿no será también, aparte de esto, que claro, hay mucha más... la gente tiene mucho más conocimiento o información de lo que pasa no solamente en su pueblo, sino en todas partes? Y entonces, claro, comparas y te das cuenta que lo que tienes es muy pobre. O es solamente esto, que salieron las pruebas y de pronto la percepción cambia. Yo creo que, bueno, definitivamente hay, como tú dices, más información ahora, ¿no? O sea, desde los 90 en general, creo que se mira con mucho más detalle las cuestiones educativas, porque son justamente esta idea de la educación como camino no ha dejado de salir, ¿no? Pero creo que es algo que hay que pensarlo con más... No sé, sí. O sea, cuando yo llegué a trabajar a Cusco en 1991, trabajé en el pueblo Congate, donde ahora llegas por la vía interoceánica un par de horas desde Cusco, y el periódico no llegaba nunca, jamás. Y había un teléfono en el pueblo que era a manivela. A manivela, exacto. Y entonces, claro, no tenías con qué comparar por ningún lado, ¿no? No sé, o sea, lo digo porque estoy pensando en... eso es hace 20 años. Y en otras zonas supongo que habrá sido igual o peor, ¿no? Entonces, por eso me lo preguntaba, ¿no? Sí. Ahora, todo este tema de las evaluaciones... ¿qué imagen construyen los alumnos del docente? Mira, el tema de las evaluaciones sí es complicado, porque por un lado efectivamente tienen una utilidad, te permiten ver si hay ciertos avances, ¿no? Pero al mismo tiempo, finalmente lo que estás midiendo con una evaluación del tipo de las evaluaciones que se toman acá, que son las evaluaciones un poco estandarizadas en todo el mundo, lo que estás midiendo es si el estudiante sabe dar ese tipo de pruebas, ¿no? Claro. No necesariamente estás midiendo realmente sus aprendizajes, otros conocimientos. Claro, o lo que él realmente puede hacer en comprensión de lectura y en matemática, que son las dos cosas que se evalúan, ¿no? Estás evaluando el manejo de una prueba que tiene un formato bien particular. Claro, ¿no? Pero que los resultados de la prueba, la responsabilidad se le achaca inmediatamente al docente. Al docente, ¿no? Y claro, es también una sensación pues de fracaso, ¿no? Porque sí puede haber mejoras, pero son mínimas. Y también está el tema, o sea, fuera de los docentes, de cómo se sentirán los alumnos, ¿no? También de ver esos resultados que yo no sé realmente qué tanto reflejan, como te digo, sus habilidades, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en otro proyecto con muchas escuelas públicas en distintas partes del país, vemos, por ejemplo, no sé, en Iquitos, ¿no? Los niños con los que trabajamos que están en zonas urbano-marginales.
tienen una serie de habilidades impresionantes para la edad que tienen comparada con un niño de Lima de clase media, ¿no? O sea, son chicos absolutamente autónomos que pueden ir al mercado, comprar, vender, subir, bajar, movilizarse por toda la ciudad, la mayoría de los cuales trabaja, ¿no? Y nunca lo van a engañar con el vuelto y con el pago y qué sé yo, que cocinan, que cuidan al hermano, o sea, hacen una serie de cosas, y cuando en este programa en particular, cuando se enfrentan a lo académico, cuando tienen que trabajar con un libro, a nosotros nos ha sorprendido lo bien que se pueden relacionar con estos productos letrados, digamos, a pesar de no estar ellos metidos en un ambiente donde lo letrado sea pues muy común, ¿no? No hay muchos libros en las casas, no se utiliza mucho, digamos, ¿no? Entonces, yo los mediría de otra forma, para decírtelo, ¿no? De manera simple, pero es muy difícil hacer mediciones de otra forma, mucho más caro, no sé si valgan la pena, digamos, ¿no? Ahora, un poco para ir cerrando, ¿no? Bueno, visto este panorama, ¿no? Y además estamos en una huelga que no termina de resolverse. Parece que ya. Hoy día el viceministro Bolaños ha dicho que espera que se levante, pero ¿qué es lo que se puede hacer para que se cumpla además con esto que ustedes señalan en el inicio del estudio, ¿no? Que es que el Estado pueda, esta currícula que gira en torno al tema de ciudadanía democrática, ¿no? Porque claro, uno ve el discurso, ve las percepciones y dice, bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para revertir ciertas ideas que mientras se tengan van a seguir reproduciendo exclusión? No sé, ¿qué es lo que plantean? Porque en el texto ustedes esbozan algunas ideas, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, una cosa que creo que nos parece esencial, básica, es que tiene que haber un mínimo de calidad en la escuela. O sea, tiene que haber un piso mínimo de aprendizajes que los chicos logren, un desempeño mínimo de calidad que puedan tener los docentes. O sea, eso es básico, antes de cualquier discurso de... O sea, no lo que quería hacer Alan García con sus colegios mayores. Con el colegio mayor. Bueno, es que la cantidad de recursos pues que inviertes en un colegio mayor, que me parece muy bien, que va a haber chicos que se van a beneficiar mucho de eso, pero podrían servir pues para cuántas escuelas rurales donde a los chicos que están en el piso vas a lograr... O sea, digamos que primero hay que establecer, ¿no?, el mínimo. O sea, si tienes miles de recursos, haz las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero si hay que optar, habría que optar por tratar de disminuir la desigualdad y no por acrecentarla con los que ya están bien, ¿no? Digamos. Claro, es bien difícil, además que desde el Estado, a partir del currículo, se hable pues de esta cuestión de la construcción de la ciudadanía, de los derechos y los deberes, y el Estado ofrece un servicio que no cumple pues con un mínimo básico de calidad, ¿no? Claro. Ahora, y en el caso de los docentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que está planteando el Ministerio ahora, por ahí va el tema. Mira, sí, se puede hacer lo que está planteando el Ministerio ahora, o sea, se puede poner, se puede implementar la ley que está planteando el Ministerio, y algo puede mejorar con los maestros que están ahora en carrera, digamos, ¿no? El tema es que esos maestros ya están ahí y algo tienes que hacer con ellos, ¿no? Pero hay una cosa importantísima que hacer con quienes van a ser maestros o con los maestros jóvenes con los que recién empiezan, ¿no? Que en nuestra experiencia son los maestros con los que mejores cosas se pueden lograr, ¿no? Porque no tienen tantos años de frustración, ¿no? En un sistema... Claro, ya están en otro... Es otro mundo, digamos, además, en el que ellos han entrado a trabajar, ¿no? Con un maestro joven o con los que estén estudiando ahora para ser profesores, se pueden hacer muchas cosas, pero para eso hay que meterse en el tema de formación inicial, en el que tienen que ver las universidades y los institutos superiores pedagógicos, y por lo menos en las universidades el Ministerio, y te lo dicen así directamente, no tiene ninguna injerencia, ninguna. O
sea, la universidad puede hacer lo que sea para formar a los maestros. Y cada vez lo hace peor, además, ¿no? O sea, Y si no se hace algo al respecto... Una última pregunta, Carolina, tú eres historiadora. Sí. ¿Cómo hacemos para que cambie esta imagen idílica? Bueno, no está mal que haya imágenes idílicas en medio de tanto problema, pero esta imagen del Imperio Incaico como este reino de la igualdad. Es una cosa que, no sé, ustedes trabajan en el IEP, donde María Rostorovsky ha publicado, no sé, 10 tomos, creo, las obras completas. Ahí hay una historia que no es la que aprenden los niños del Perú. Sí, ¿no? De hecho, una de las cuestiones bien importantes es acercar esta producción académica que muchas veces se queda en el círculo de los historiadores o en el círculo de la universidad a la escuela, ¿no? Los maestros, la gran mayoría de maestros en la escuela pública no tienen acceso a esos textos, ¿no? Entonces muchas veces se quedan con información poco actualizada sobre el tema, ¿no? Ahora, hay un esfuerzo importante, yo creo, por incluir, ya iba a decir las nuevas, pero ya no son nuevas, estas versiones de la historiografía o de lo que se conoce como en historia andina, en los libros de textos escolares, y yo creo que a partir de allí se puede construir una imagen más real, ¿no? Aunque los profesores de ciencias sociales cada vez tienen menos horas, ¿no? Cada vez tienen menos horas, cada vez... Hay que aprender inglés ahora, sobre todo. Hay que... todo está visto en términos del área de comunicación y el área de matemática, ¿no? Los mismos profesores de sociales te dicen, bueno, cuando yo llego acá a la escuela, si hay otros profesores de sociales, probablemente a mí me manden a un área como arte o religión, ¿no? Entonces está venida menos el área, ¿no? En general. Eso es una tragedia. Sí, yo pienso que es una tragedia. Bueno, Mariana, Carolina, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer tenerlas en el programa para comentar, voy a leerlo completo, el documento de trabajo número 171. De lo colectivo a lo individual, las relaciones Estado-sociedad según la escuela peruana a inicios del nuevo siglo. Un texto que yo les recomiendo y que lo pueden encontrar, está en línea. Sí, ¿no? en línea, sí. Pueden descargar. Uno de los pocos ejemplares impresos. De verdad. Que además, sí, luego de leerlo, va a ir al centro de documentación de SER en Ayacucho. Seguramente ahí va a ayudar al trabajo que se hace en esa región. Bueno, muchísimas gracias y volvemos en un momento. Nos vamos al micronoticiero de La Mula y después regreso para un par de comentarios finales. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. La bancada fujimorista presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por el rescate de niños en la operación en el centro poblado de Ranrapata, en la que falleció la menor Zoraida Caso. La cuarta sala penal liquidadora determinó que no existen pruebas para que culpen al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos por el delito de desfalco de la Caja de Pensiones Policial Militar entre los años 1990 y 2000. El doctor Pedro Sánchez del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas indicó que el expresidente Alberto Fujimori tiene una enfermedad crónica en la cavidad bucal que presenta recaídas y podría ser crónico, aunque aclaró que no puede ser calificada como terminal. Según cifras oficiales de aduanas, las exportaciones entre enero y agosto bajaron 4% en comparación con el mismo periodo del año 2011. Al respecto, el presidente de la Asociación de Exportadores, Juan Barillas,
opinó que se debe incidir en un trabajo público-privado para promover los envíos con valor agregado. El mandatario de Venezuela y aspirante a la reelección, Hugo Chávez, cerró la campaña para los comicios presidenciales del próximo domingo con un acto multitudinario en la capital del país, en donde prometió cumplir con su palabra. Por su parte, el opositor Enrique Capriles consideró que su campaña ha sido simplemente grandiosa. El jurado del Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Lenguas Romances 2012 defendió su decisión de otorgar ese galardón al peruano Alfredo Bryce Echenique y aseguró que las acusaciones de plagio en contra del escritor competen al ámbito penal. Amigos y amigas, estamos en El Arriero, ya para despedirnos. Pensé que había más libros, pero solo tengo 2 publicaciones hoy día. Herbert Morote ha reeditado el libro Vargas Llosa tal cual. Una lectura de El pez en el agua, aquel famoso libro de Vargas Llosa escrito como ejercicio catárquico luego de su fracaso electoral en el año 90, el cual, este libro, Vargas Llosa tal cual, es una revisión de ese libro con una mirada muy aguda y muy crítica de Herbert Morote, quien además también en la introducción ajusta cuentas con su plagiario Alfredo Bryce Echenique, que en esa época era su amigo, incluso le comentaba el libro. Y he recibido la revista Desde Adentro, revista de mis amigos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y en la revista viene un resumen del informe Impacto de la Minería en el Perú, escrito por Miguel Palomino del Instituto Peruano de Economía. Y al respecto quería invitarlos para mañana, que vamos a transmitir en La Mula desde las 8 de la mañana un debate sobre este informe que está organizando el Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porras. Va a estar Miguel Palomino, va a estar Mariano Pasoldán del Centro de Planificación Estratégica y va a estar también Epifanio Vaca del Grupo Propuesta Ciudadana. Un debate que promete y que va a ser transmitido por La Mula TV mañana a las 8 de la mañana. Eso fue todo, amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana en El Arriero.